Hola, soy Andrea Cogollos. Como todos los meses, me complace darles la bienvenida a esta nueva entrega de Leja en Panamá. En este programa celebraremos el 75 aniversario de independencia del Estado de Israel, hecho histórico ocurrido el 14 de mayo de 1948, tras haberse aprobado 6 meses antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina en 2 estados, siendo Panamá uno de los países que votaron a favor. Démosle la bienvenida a Monseñor José Domingo Ulloa y al rabino Gustavo Kraselnik de la congregación Kol Sherit Israel, quienes nos darán sus reflexiones sobre el Estado de Israel y su relevancia para judíos y cristianos. Bienvenidos ambos. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Como siempre, un gusto recibir aquí en nuestra casa a Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano, querido amigo de muchos años, con quien hemos compartido distintas oportunidades, y siempre el diálogo es una invitación a reflexionar y a conocer más de la tradición cristiana para mí y de mi propia identidad judía, porque la reflexión enriquece. Y estamos en unas semanas muy interesantes. El Estado de Israel, fundado el 14 de mayo de 1948, cumple 75 años. Es el único Estado judío en el mundo. Los judíos de todas partes tenemos esa conexión afectiva, ¿no? Y esta celebración de los 75 años, por supuesto que nos llena de entusiasmo, de alegría, más allá de las dificultades y la coyuntura política que, como siempre, plantea sus desafíos, pero no deja de ser una fecha muy, muy significativa. El Estado de Israel es la realización de un sueño que se esperó durante 2000 años, ¿no? 2000 años de exilio, 2000 años de diáspora, y entonces finalmente este proceso del movimiento sionista que comienza a finales del siglo XIX y que logra hacerse realidad hace 75 años, ha traído una renovación de esperanza y de orgullo para el pueblo judío en todo el mundo. Por eso es motivo de celebración, y más allá de que no somos ciudadanos israelíes, como judíos tenemos esta conexión casi mística con el Estado de Israel, y por eso la alegría que nos invade en esta ocasión del 75 aniversario. ¿Cuál es la mirada de la tradición cristiana de esta realidad? Yo creo que los sentimientos cristianos frente a Israel son los mismos sentimientos vuestros, ¿no? Para nosotros también Israel es la concreción de la tierra prometida desde nuestro padre Abraham, en esa connotación también de esa tierra santa, ¿no? No solo por la constitución de ese pueblo, sino también ya nosotros como cristianos por la realidad judía de Jesús, y que nos lleva a mirar con esos sentimientos también de cariño, de respeto, la concreción ya en estos 75 años del pueblo de Israel. Tanto es así que hablar también de la constitución ya del Estado de Israel, tenemos que mencionar también las visitas oficiales que se han ido dando en este reconocimiento también de esa otra realidad que vive la Iglesia, como la Santa Sede. ¿Cómo no recordar ese viaje así un poco discreto de Pablo VI, después con Juan Pablo II, Papa Benedicto, y el último viaje también que ya realizó Papa Francisco, que sabemos tiene un nexo de conexión grande con el pueblo judío, sobre todo desde su experiencia también en la Argentina. Entonces, nosotros también nos felicitamos por estos 75 años de ya la creación, concreción del Estado de Israel. Esto que tú decías es interesante porque es parte de este proceso histórico donde las cosas se van dando en estructuras que tienen a veces siglos, ¿no? Cientos de años, y que por supuesto hay una gran carga emocional, teológica y demás, y desde el establecimiento de las relaciones entre el Vaticano e Israel ha habido de verdad un acercamiento y una conexión que es fruto también de este momento extraordinario en las relaciones judeo-católicas en general, ¿no? Así que, por supuesto,
sigue el deseo, las plegarias, y el Papa apenas asumió, hizo un esfuerzo importante de una plegaria, llamó a los líderes del Estado de Israel y a los líderes palestinos a rezar juntos en el Vaticano, y ojalá ese tipo de iniciativas nos permitan visorar un futuro de paz para Israel y por supuesto para todos los actores de la zona, ¿no? Sí, yo creo que estos 75 años nos invitan a eso, a todavía fortalecer mucho más la fraternidad entre ambas comunidades. Sí, desde los tiempos bíblicos esta idea de que Jerusalén es el centro espiritual para el pueblo judío, como dice el texto, de Sión saldrá la Torá y la palabra de Dios de Jerusalén. Así que hacemos votos para que esta celebración de los 75 años, que como dije antes nos llena de alegría y orgullo, sea también una oportunidad para que esa esperanza de paz y amistad sea pronto una realidad. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Sus comentarios nos ayudan a entender la importancia del moderno Estado de Israel, ubicado en una geografía muy querida para ambas tradiciones religiosas. Ahora le damos la bienvenida nuevamente al Rabino Gustavo, en su segmento Pregúntale al Rabino, quien nos explica de dónde proviene el nombre del estado que hoy celebramos. Para preguntas y comentarios pueden escribirnos a nuestra dirección de Instagram @FTV05 o a nuestro WhatsApp 6519-4731. Adelante, Rabino. Muchas gracias, Andrea. Y efectivamente, sobre Israel, el nombre del estado, es interesante saber que cuando David Ben Gurión, que es el padre de la patria, el primer ministro, se levanta el 14 de mayo de 1948 para declarar la independencia del Estado judío, proclama su nombre como Estado de Israel, que fue una novedad porque no estaba claro cuál era ese nombre. El origen del término tiene que ver con el patriarca Jacob. En el capítulo 32 del Génesis, una noche Jacob se queda solo y lucha con un ángel de Dios hasta el amanecer, y finalmente, como bendición, el ángel le cambia el nombre y le dice: tu nombre no será más Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Esa es la explicación que da el texto bíblico sobre la etimología del término Israel. Algunos sugieren que podría tener que ver más con el término Sar El, es decir, un hombre fuerte, un hombre de Dios. Muchas gracias, Rabino. Para conmemorar esta importante fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel preparó este hermoso video que le compartimos a continuación. Veamos. Hey, my name is Omri Caspi, and I want to tell you about my country, about Israel. Since Israel's establishment in 1948 and up until today, we had faith. We had faith that we could transform a small country filled with swampland, desert, and wilderness into a green oasis. We had faith that we could uncover and embrace the ancient history hidden in every inch of this land, spiritual, religious, and cultural, and to respect everything it represents. We had faith that people from all four corners of the world can come and live together. People with their own language, history, and culture could unite to create one nation with a common destiny and a common purpose. We had faith that we could overcome the pain and the loss, and that we could protect ourselves when the time came. We had faith that despite all the difficulties and challenges, we would be able to establish a vibrant and a democratic society, progressive, diverse, egalitarian, and free. A society that is always looking towards the future with high aspirations. We had faith that we would succeed in becoming a leading nation in many fields. Medicine and science, technology and innovation, academia, public health, economy, agriculture, water solutions, and more. We had faith and continue to believe that despite the disagreements and conflicts of the past, we can reach understandings and sign peace agreements with our neighbors for the sake of a better and a safer future for our children. We had faith
at the youthful and innovative spirit of a country that was never afraid to dream big. Would help us send astronauts into space, win Nobel Prizes and Olympic medals, help countries in times of crisis, and make waves in the cultural and global entertainment community. And yes, we won the Eurovision 4 times. So sometimes, even when things seem difficult and impossible, think about my country, about the people around me, about our common story, and about what we have managed to build and accomplish in 75 years. Anything is possible with a little bit of faith. And the Kings go back up by 5. Sometimes, even when things seem difficult and impossible, think about our country, our common history, and what we have managed to build and accomplish in just 75 years of independence. Israel is a miracle. Anything is possible with a little faith. Y regresamos del cambio. Ahora deseamos darle la bienvenida a Su Excelencia Itai Bardov, embajador del Estado de Israel ante la República de Panamá, a quien tuve el gran placer de entrevistar en días pasados. Bienvenido, embajador Bardov. El Estado de Israel acaba de cumplir 75 años. ¿Qué reflexión le merece este hecho? Primero, hola Andrea y gracias por invitarme. Para nosotros, celebrar 75 años de independencia es hablar de tantos logros y desafíos que enfrentamos como nación y único Estado judío en el mundo. Israel es un país que ha convertido el desierto en un vergel gracias a la creación de tecnologías. En nuestro país, las palabras innovación, tecnología, desafío, metas, solidaridad, experimento, fracaso y superación son parte de nuestra esencia. El riego por goteo es una de las tecnologías que hizo posible que pasáramos al siglo XXI como el primer país en el mundo que más árboles plantó. A su vez, esta tecnología nos permite obtener cosechas de mayor cantidad y calidad utilizando menos agua. Esta tecnología tan eficaz la hemos podido donar aquí en Panamá, en comunidades comarcales que hoy cuentan con sus huertos para el consumo propio y para iniciar nuevos negocios. Igualmente donamos equipos de riego al Ministerio de Desarrollo Agropecuario que fueron instalados en comunidades en el distrito de Capira y al Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas. Además, hemos realizado aportes de gran importancia para el mundo y que se usan diariamente en el sector de salud, tecnología, ciberseguridad, agricultura, agua, educación, entre otros. Por ejemplo, si las personas necesitan llegar rápido a un sitio o saber una dirección, usan Waze, un invento 100% israelí. Para mí, estos 75 años que cumple Israel significan 75 años de trabajo incansable, creatividad, emprendimiento, crecimiento, innovación, de búsqueda de la paz, de estrechar las relaciones con amigos de todo el mundo, intercambio de conocimientos y experiencias. Además, nos mantenemos siempre atentos a defender la vida de nuestros ciudadanos, sin que hayamos establecido jamás diferencias y siempre velando por nuestra relación con los judíos y no judíos en la diáspora. ¿Cómo describiría las relaciones entre Panamá e Israel? ¿Y cuáles son las principales áreas de colaboración? ¿Verdad? Las relaciones entre Panamá e Israel son muy estrechas y cada día se fortalecen. Panamá fue uno de los países que votó a favor del plan de partición de Palestina que derivó en la creación del Estado de Israel. Posteriormente, Eduardo Morgan Álvarez, embajador de Panamá en la ONU, fue quien integró la comisión encargada de ejecutar este plan de partición, jugando un papel muy importante en la historia de las relaciones de Israel y Panamá. Este hecho marcó desde un inicio relaciones bilaterales cordiales, respetuosas y de un amplio plan de cooperación en diversas áreas que benefician tanto a Panamá como a Israel
y a sus pueblos. Durante estos 75 años, misiones oficiales panameñas han visitado Israel, las cuales incluyen presidentes. Asimismo, delegaciones de Israel han visitado a Panamá, siempre con el propósito de promover la colaboración. Hoy en día nos encontramos impulsando las bondades del Tratado de Libre Comercio para continuar promoviendo el intercambio económico y comercial entre ambas naciones. Además, estamos desarrollando proyectos en materia de agrotecnología, agua, ciberseguridad, salud, educación de profesionales panameños en Israel a través de nuestra agencia de cooperación Mashav. Por otro lado, hemos realizado junto a la comunidad judía de Panamá donaciones en diferentes partes del país en situaciones de vulnerabilidad. Quiero destacar nuestra ayuda a Panamá en momentos difíciles como el COVID, cuando donamos equipos de bioseguridad que fueron distribuidos en todas las provincias. Asimismo, nos solidarizamos con las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé, Veraguas y Comarca Nove Buglé, cuando familias se vieron afectadas por el huracán ETA, llevando ayuda humanitaria con 10 toneladas de alimentos. Es importante resaltar que las relaciones con las comunidades cristianas son de hermandad y recientemente la Alianza Evangélica de Panamá adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza para la Recordación del Holocausto, AIRA, primera entidad que dio ese paso en Panamá. Los acuerdos de Abraham del año 2020 permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas con varios países árabes. ¿Cree que más naciones establecerán relaciones con el Estado de Israel a corto plazo? Sí, hace 2 años Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahrein firmaron los acuerdos de paz y normalización, conocidos como Acuerdos de Abraham, con la mediación de Estados Unidos. Los acuerdos están fortaleciendo los lazos entre las naciones y los pueblos. Las cálidas relaciones se filtran desde los líderes nacionales a todos los aspectos de la sociedad y ahora están prosperando entre nuestros pueblos y naciones. Los acuerdos también han generado oportunidades para la cooperación regional y multinacional en los campos de energía, sostenibilidad, turismo, seguridad y muchos más. Se han firmado 34 acuerdos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, ha firmado 22 acuerdos con Bahrein en diversos sectores. Israel aspira a continuar el desarrollo regional iniciado con los acuerdos de Abraham y ampliar el círculo de paz y normalización. Israel también cree que esto puede proporcionar un cambio estableciendo una coexistencia pacífica con sus vecinos más inmediatos en el espíritu de los acuerdos, porque la paz engendra paz. En este panorama creo que en un futuro próximo se sumarán más países a este círculo de cooperación, desarrollo y paz. ¿Cuál cree que son los principales desafíos para el Estado de Israel en estos tiempos? La verdad son muchos. Israel, como todos los países del mundo, enfrenta los desafíos post-pandemia y también a nivel político hemos pasado por 5 elecciones en 2 años. Uno de los principales desafíos de Israel es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ya que cada vez son más los ataques terroristas perpetrados por palestinos terroristas, la organización terrorista Hamas, contra nuestros civiles, sembrando luto y dolor en las familias y en el corazón del pueblo israelí. Esta y otras organizaciones terroristas no operan solas, sino que son financiados por Irán, que ha reiterado en múltiples ocasiones su deseo de borrar a Israel del mapa. Gracias a Dios somos un país preparado para defendernos de ataque dentro y fuera de Israel. Otro de los desafíos que enfrentamos es el creciente antisemitismo en el mundo, el cual puede sentirse de manera muy fuerte en las redes sociales, donde los mensajes de odio contra los judíos son impresionantes. Además, hay una tendencia muy marcada que mezcla las críticas a Israel con la negación de la existencia misma del Estado de Israel.
Poner en duda el derecho del pueblo judío a existir como Estado-nación no es una diplomacia legítima, es antisemitismo en el pleno sentido de la palabra. Al igual que con todas las formas de discriminación e intolerancia, el antisemitismo debe combatirse con la ayuda de la educación en el marco de los derechos humanos y el mundo, y sobre ello estamos trabajando con varias organizaciones. Muchas gracias, señor embajador. Para terminar, agradeceremos que nos comparta una última reflexión, por favor. Gracias por esta entrevista. Quiero agradecer a Panamá y al pueblo panameño por 75 años de amistad, recordando que Panamá jugó un rol clave en la independencia de Israel por medio de su marina mercante y aviones de carga de compañías panameñas que estuvieron a disposición de Israel cuando pocos países se atrevieron a ayudarnos. Panamá es un modelo de convivencia y tolerancia entre distintas religiones y etnias, y de la mano de Israel tienen mucho que enseñar con su ejemplo al mundo. Me siento honrado de celebrar los 75 años de Israel en este país tan cosmopolita. Y como dice el dicho, puente del mundo, corazón del universo. Muchas gracias. Shalom. Muchas gracias, señor embajador. Fascinante conocer los importantes aportes de Israel en sectores de salud, tecnología, ciberseguridad, agricultura, agua y educación, entre otros. También estoy segura que para la mayoría de nuestros televidentes es muy interesante conocer el rol que jugó Panamá en la creación del Estado de Israel, inicialmente gracias al trabajo de su embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, Eduardo Morgan Álvarez, y a través de su marina mercante y aviones de carga que estuvieron a disposición de Israel cuando pocos países se atrevieron a ayudarles. Cambiando de tema, ahora nos complace darle la bienvenida a Daira Byrne, quien hoy nos explicará cómo preparar el pan pita, un platillo insignia de la cocina de los países del Medio Oriente, que en Panamá es muy conocido. Como verán, es increíblemente fácil de preparar. Bienvenida, Daira. Hola, gracias Andrea. Estamos aquí ahora con la receta del pan pita. Vamos a hacer un pan que se usa mucho en el Medio Oriente y se come en esa región. Nuestra receta tiene 567 gramos de harina de fuerza. Yo uso esta harina que es para panes y para pizza. También uso esta levadura, sal y aceite de oliva. Solamente necesitamos esos 4 ingredientes para hacer nuestro pan pita. Primero que todo, agarrar y a poner el agua. El agua está tibia. Son 288 gramos de agua que los vamos a pesar. A mí me gusta pesar las recetas, sobre todo del pan, porque el pan tiene mucha ciencia. Le vamos a poner toda la levadura en esta agua tibia y una cucharadita de harina. Esto lo vamos a mezclar. No necesitamos que la levadura crezca ni nada, solo la vamos a disolver un poco. Perfecto. Ahora vamos a usar nuestro KitchenAid para hacer el pan. Vamos a pasar la harina, como les dije ya está pesada, aquí habían medio kilo, que nos va a dar más o menos para 10 pan pitas. Vamos a agregar la sal y le vamos a dar una mezcladita con la espátula. También se puede mezclar con el gancho. Vamos a hacer un hueco en el centro y ahora vamos a poner también nuestro aceite de oliva, que ya también está pesado, y podemos agregar inmediatamente el agua con la levadura y la cucharadita de harina que le pusimos. Estamos listos ahora para llevarlo a nuestra batidora. La vamos a poner en velocidad baja. A mí me gusta mezclar la masa por 3 minutos y darles reposos, porque de esta forma la fibra va a estar mucho más elástica y va a quedar mucho mejor. Vamos a empezar siempre con velocidad baja. No se preocupen si ven que la masa todavía está
poco seca, poco a poco ella se va a ir hidratando. Esta es una masa que no es tan húmeda, así que va a parecer al principio que falta agua, no falta agua, no falta harina. Esta receta ya la hemos probado, funciona muy bien, solo es cuestión de tener un poquito de paciencia y dejar que la batidora haga su trabajo. Hemos dejado la masa amasarse con nuestra KitchenAid por 3 minutos. Ahora ella tiene una consistencia un poco gomosa y pegajosa todavía porque no se ha integrado totalmente el líquido con la harina. La vamos a dejar reposar por 1 minuto, que ya reposó, y la vamos a volver a poner por otros 3 minutos más para que ella siga amasándose. Este proceso lo vamos a hacer entre 3-4 veces. Cuando vemos que ya el gluten se desarrolló y ahora les voy a mostrar cómo debe quedar la textura, entonces dejamos de hacer el proceso. Pero vamos a seguir 3 minutos de amasado y 1 minuto de reposo con nuestra masa. Observen ahora cómo la masa ya se separa del bowl. Eso es lo que queremos, que la masa ya esté separada totalmente y se mueva en esa forma. Ahora lo vamos a apagar, lo vamos a sacar para verla. Podemos trabajarla un poquito, miren esta belleza. El bowl queda totalmente limpio, la masa se separa completamente del bowl y si la trabajamos aquí un poquito, miren esta masa que suave, qué rica se ve, tersa. Lo que vamos a hacer ahora es dejarla en reposo aquí mismo adentro del bowl. La vamos a dejar por 1 hora hasta que ella doble su tamaño o hasta que veamos que ya está completa. La vamos a cubrir con el papel film y si tienen un pañito igual que la otra, también el punto ese de oscuridad ayuda a que la masa entonces crezca mejor. Aquí la ven, ese es el tamaño en el que la vamos a guardar y más tarde vamos a ver cuando duplica su tamaño. Bueno, ya nuestra masa de pan pita duplicó su tamaño. Miren esta belleza de masa, cómo está de grande. Lo que vamos a hacer ahora, espérense un minuto, vamos a colocar sobre la mesada primero harina para poder trabajar nuestra masa. Ahora la vamos a sacar con cuidado. Aquí la vamos a desgasificar un poquito. Eso es. Esta masa nos da para 10 pitot o 10 panes pitas. Así que la vamos a cortar en 10 pedazos. Si quieren tener más precisión, las podemos pesar. Ellas van a pesar aproximadamente 50 gramos. Aquí tenemos ya nuestros pedazos de pita. Vamos a retirar un poquito la harina porque ahora lo que queremos es formarla para dejarla nuevamente en reposo y que se cree el bolsillo del pan pita. Lo que vamos a hacer es traer la masa hacia el centro de esta forma, así, y la vamos a cerrar. Esto nos va a ayudar a formar nuestro bolsillo. Vamos a hacer el círculo. Aquí la tenemos. Estas bolitas las vamos a dejar reposando aproximadamente de 15 a 20 minutos, dependiendo de la temperatura que tienes, pero sobre todo es para lograr que nuestra masa se relaje nuevamente y que cuando la llevemos al horno se hinche y se forme ese bolsillo tan bonito. Ya dejamos reposar nuestra masa para las pitot. Aquí la tenemos, le pusimos un trapito, un poquito húmedo porque el aire acondicionado aquí nos estaba afectando la humedad. Pero miren, aquí están suavecitas, relajadas. Ahora lo que vamos a hacer es extenderlas para hacer nuestra pita. ¿Cómo la vamos a extender? Vamos a poner el rodillo en el centro y vamos a ir hacia afuera en ambas direcciones. Le damos la vuelta y volvemos en ambas direcciones. No tenemos apuro, vamos
con cariño. Muy importante no rasgar el borde del pan, porque recuerden que nosotros queremos tener un bolsillo, que ella se abra en el centro, que el aire caliente no se escape por ningún hueco que le hayamos hecho, que hayamos roto el borde, y de esa forma tengamos entonces nuestro pan para rellenarlo con lo que querramos. Nosotros aquí tenemos un hummus que hicimos hace un momento y nos los vamos a comer cuando terminemos el programa con hummus, que es una parte muy tradicional de comerse del pan pita en Medio Oriente, sobre todo en Israel, que es el país que a nosotros nos atañe. Aquí ven, es gruesecito, es un pan que no tiene que ser delgado, tiene que ser gruesecito. Lo vamos a colocar allí, vamos a armar otro. Recuerden, harina por arriba, harina por abajo, luego al centro, hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados. Y voy volteándola, dándole la vuelta para un lado y para el otro, de manera que vaya formando mis pitotos. Bueno, vamos a meter estas que tenemos al horno, ahorita que termino, para hacer nuestra primera horneada de nuestro pan. Bueno, estamos aquí ya en el horno, ahora vamos a sacar la bandeja que precalentamos. Colocamos nuestras pitas en la bandeja bien caliente. El horno debe estar caliente. Las ponemos sobre la bandeja caliente de esta forma. Vamos a cerrar y mantenemos el horno a 350 grados Fahrenheit por 7 minutos. Y allí se van a cocinar nuestras pitotas. Listo, ya están nuestras pitotas cocinadas. Miren esta belleza. A ver, vamos a traerlas para acá. Miren, son pequeñas, son hogareñas. Mírenlas, aquí está el bolsillo formado. Vamos a esperar que refresque un poquito para no quemarnos. Y abrimos una. Y aquí tenemos un hummus con el que las vamos a acompañar. Miren esta belleza. Aquí está y vamos a ver nuestro bolsillo. Vamos a hacerlo aquí en el mesón. Miren esto. Están calientísimas. Aquí está. Miren cómo se formó nuestro bolsillo para comer y nosotros vamos a ponerle adentro un poquito de hummus y la vamos a probar. ¡Qué rica que quedó! Y con este hummus está espectacular. Muchas gracias, Daira. Ahora me complace nuevamente darle la bienvenida al rabino Gustavo en su segmento Pregúntale al Rabino, quien en esta ocasión nos explicará qué es el sionismo. Les recordamos que para preguntas y comentarios pueden escribirnos a nuestra dirección de Instagram @ftv05 o a nuestro WhatsApp 6519-4731. Adelante, rabino. Gracias, Andrea. Y en esta oportunidad nos preguntan acerca de qué es el sionismo. Sión es una de las colinas de Jerusalén y por extensión así se llama a la ciudad y también a toda la tierra, lo que en la tradición bíblica es la tierra de Israel. Por eso el sionismo o el movimiento sionista se funda a finales del siglo XIX como movimiento de liberación nacional del pueblo judío para construir un hogar nacional en su tierra ancestral. Es decir, influenciado por los movimientos nacionalistas europeos, el pueblo judío quiere establecer un hogar nacional en lo que fue su patria histórica. Y así, Teodoro Herzl, que es el padre del movimiento sionista, en 1897 convoca a judíos de todas partes del mundo para dar inicio a este esfuerzo que va a verse coronado en 1948 con el establecimiento del Estado de Israel.
Y regresamos del cambio. A continuación, tengo el agrado de presentar a Alexandra Siniglio, quien en este segmento literario entrevista al coproductor de este programa, Roberto Maduro, quien recientemente editó un folleto de los primeros 4 capítulos del libro Kol Sherit Israel, 100 años de vida judía en Panamá, publicado en 1976, hace 47 años, con motivo de la celebración del centenario de nuestra congregación, la más antigua de la República de Panamá. Bienvenidos, Alexandra y Roberto. Gracias, Andrea, y hoy estamos aquí para hablarles de un libro muy especial, se llama Kol Sherit Israel, 100 años de vida judía en Panamá, y si ven la fecha dice 1876, 1976, y no es un error. Yo tenía 3 años en esa época cuando se publicó el libro original, y hoy estoy aquí con mi amigo Roberto Maduro, que vamos a hablar de ese tema, pero este libro del que vamos a hablar hoy tiene su origen en este otro libro que, como pueden ver, es mucho más grande y está un poquito más gastado. Roberto, bienvenido. Cuéntanos la historia de este libro, por favor. Gracias, Alexandra. Un placer estar aquí contigo nuevamente. Efectivamente, el libro rojo, como es conocido, fue publicado en 1976 cuando nuestra congregación, Kol Sherit Israel, cumplió 100 años. Fue un proyecto, yo era un poquito mayor que Alexandra, tenía 16 en ese momento y no fui partícipe para nada en ese proyecto. Y como pueden ver, es un libro bien grande, tiene más de 500 páginas, tiene 10 capítulos, 4 apéndices y de las cosas que a mí más me gustan del libro es que uno de esos apéndices tiene a todos los miembros de la congregación en ese momento con sus antepasados y sus descendientes. Así que hasta cierto punto es como un árbol genealógico de todas las familias que en ese momento eran miembros de Kol Sherit Israel. Y entiendo que no se hicieron muchos ejemplares de ese libro y tal vez eso fue lo que llevó a Kol Sherit Israel a reeditar este libro que no está completo. Son los primeros capítulos de este, ¿verdad? Correcto. En su momento, como era un libro en verdad para los miembros, y se hicieron, creo que el tiraje fueron de 250 ejemplares. No estoy muy seguro, pero no te puedo garantizar que no fueron mucho más que eso. No solamente que se hicieron pocos, sino que han pasado casi 50 años. Estamos en el 2023, ya en 3 años vamos a cumplir 150 años de fundación y el año pasado, a raíz de otro proyecto, se nos ocurrió, oye, ¿por qué no reeditamos los primeros 4 capítulos, que es ¿verdad? Donde está, digamos, la información de principal, digamos, la base histórica de nuestra congregación, empezando con la expulsión de los judíos de España y luego de Portugal a finales del siglo XV. Hace la historia, ¿no? de la herencia sefaradí y cómo esas familias emigraron a las islas del Caribe. Así es. Y del Caribe a Panamá. Y es que habla parte de la historia de Panamá también, porque aquí nos vamos hasta antes de que Panamá fuera república. Así es. Las familias fundadoras de Kol Sherit Israel, que como dice el titular, que se fundó en 1876, como una organización para entierros, ¿no? Para tener un camposanto donde poder enterrar a los judíos que estaban en Panamá. Pues los judíos en verdad, digamos, en la época moderna, empezaron a llegar a Panamá como a mediados del siglo XIX con la construcción del ferrocarril transísmico. Luego, obviamente, por ejemplo, mi abuela, por el lado materno, es Cardoso Lindo de Maduro. Ella nació en Panamá en 1889. Y yo recuerdo de niño, ella me cantaba el himno de Colombia, porque ella nació en tierra colombiana. Y obviamente, efectivamente, el libro cuenta mucho del involucramiento de miembros de nuestra congregación en ese momento con el ferrocarril, con el movimiento independentista de 1903. Así que, como bien dices, no solamente es la historia de Kol Sherit y de sus miembros, sino que también tiene historia sobre nuestro país. Y el libro original, además, no hay muchos ejemplares y yo les confieso que yo no lo había visto y este libro fue dedicado para ti. Así es. Mi padrino, que en paz descanse, el señor Bill Fidanque, fue uno de los principales escritores del libro. Es más, en el folleto que tengo a mano, el capítulo 2, 3 y 4 fueron escritos por él. Él era un historiador, no de profesión, sino de corazón. Hizo muchísima investigación sobre los judíos sefarditas y específicamente sobre las familias que fundaron Kol Sherit Israel. Es más, él era, como creo que mencioné, era mi padrino
Y cuando me puse a hacer este libro, que nos tocó reeditarlo, en verdad, por muchas razones. Primero, el libro que tiene Alexandra estaba en español e inglés, porque nuestra congregación por mucho tiempo se rezaba en inglés y en hebreo, porque los judíos vinieron de las Islas Vírgenes y en verdad lo que se hablaba en la casa era inglés. Fue poco a poco que fue cambiando en el español, y yo todavía me acuerdo de niño que a veces los rezos eran en español, inglés y hebreo. Un poco confuso, ¿no? Pero este libro se le hizo solo en español. También nos tomamos bastantes libertades al editarlo, sobre todo también porque las reglas de la Real Academia han cambiado muchísimo en los últimos 50 años. Así que yo espero que mi tío Bill, que en paz descanse, esté orgulloso del trabajo que yo, su ahijado, hice con su libro, o digo su libro porque él fue uno de los principales personas que escribieron los capítulos, pero hubo muchas personas involucradas, porque casi todos los capítulos fueron escritos por distintas personas. Algunos capítulos fueron escritos en español y hubo que traducirlos al inglés. En el caso de mi tío Bill, yo sé que él escribía en inglés porque era su primera lengua, así que esos hubo que traducirlos al español, ¿no? Yo te felicito y estoy segura que tu padrino tiene que estar súper orgulloso del trabajo que han hecho. Es un libro, como ven, muy bonito, es fácil de leer, ya lo estuve leyendo, fácil de leer y cuenta la historia no solamente de Colcherita Israel, sino de Panamá. Tiene la fotografía en la portada de la sinagoga de la Avenida Cuba, que tantos recuerdos nos trae, parte, un ícono de la ciudad de Panamá, y yo les recomiendo que lo busquen, no importa si son miembros de Colcherit o no son miembros de Colcherit, es parte de la historia de nuestro país, 100 años de vida judía en Panamá, y como bien dice Roberto, ya Colcherita Israel va a cumplir pronto 150 años de haber sido fundada en Panamá, así que ya hay que pensar ahora en la nueva edición, algo así similar, Roberto, puedes empezar a trabajar. Wow. No sé si me atrevo a hacer algo de esa magnitud, pero quién quita, solamente me faltarían 6 capítulos. ya tenemos 4 adelantados, ¿no? Y el libro está disponible en Colcherita Israel, así lo pueden pasar a comprar acá, tiene un precio súper accesible de 10 balboas, así que en verdad no hay excusa para no tener un ejemplar de estos en casa. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Además, Alexandra. Roberto es la mente creativa detrás de este programa, así que felicidades, Roberto, por el trabajo que realizas. Regresamos contigo, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra y Roberto. Muy interesante conocer la historia de esta congregación que en un par de años cumplirá 150 años de su fundación en Panamá y que ha sido partícipe de importantes hitos en la historia de nuestro país. Ahora le damos nuevamente la bienvenida a Monseñor José Domingo Ulloa y al rabino Gustavo Kraselnik, quienes nos hablarán sobre la importancia de la celebración de un día de descanso, el 7º día en el que Dios descansó luego de crear el mundo, que en la tradición judía celebramos el sábado, Shabbat, y en la tradición cristiana, el domingo. Este segmento lo incluimos gracias a una solicitud de una televidente de FETV. Les recordamos que para preguntas y comentarios pueden escribirnos a nuestra dirección de Instagram @FETV05 o a nuestro WhatsApp 6519-4731. Bienvenidos, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Gracias, Andrea. Cuando inauguramos el segmento Pregúntele al Rabino en este programa, nos llegó una inquietud de una televidente que planteaba todo el tema del Shabbat y el concepto de día sagrado y día de descanso y su relación con el domingo. Así que en lugar de responderle en ese espacio, me pareció más criterioso traerlo a esta oportunidad para conversar con Monseñor Ulloa sobre este concepto que compartimos en su idea y diferimos de alguna manera en su implementación. En la tradición judía, el día sagrado es el Shabbat, que comienza unos minutos antes de la puesta del sol del viernes y se prolonga hasta la salida de las primeras estrellas del sábado en la noche. Es el día sagrado en el cual recordamos que Dios creó el mundo en 6 días y descansó al 7º, y recordamos también la salida de Egipto, porque solo un hombre libre es dueño de su tiempo y puede entonces celebrar la santidad del tiempo por medio del Shabbat. Así que es una jornada sagrada, es un día en donde no realizamos labores, en donde nos dedicamos a las cuestiones espirituales, a compartir con la familia, con los amigos, tratando de interrumpir nuestra lucha por la supervivencia, nuestra lucha cotidiana por la supervivencia.
Y de esta idea del Shabbat después emerge el domingo. ¿Cómo se llegó a esa cuestión? Sí. Yo creo que el concepto lo tenemos también nosotros, ¿eh? La creación de Dios, el descanso del hombre, pero desde la connotación cristiana, para nosotros esa nueva creación que te invita también sobre todo a alabar, bendecir, glorificar a Dios, lo hacemos nosotros en el domingo, desde la perspectiva de la resurrección, ¿no? Como nos dicen las Sagradas Escrituras de la resurrección de Cristo. Entonces, este es el día también en que nosotros enteramente debemos dedicárselo a Dios, y dedicándoselo a Dios también tendríamos que dedicárnoslo a nosotros mismos, a compartir en la familia, y también poder descubrir la importancia también de descansar de esas labores cotidiana, que creo que la esencia también del domingo va desde esa perspectiva, hacer un alto para descubrir la grandeza de lo que yo soy como persona, y que también necesito un poco ese descanso para retomar fuerzas y seguir cada día respondiendo a la misión en este mundo de ir construyendo y haciendo presente el reino de Dios. Y la mejor forma, celebrarlo en familia y también el encuentro con nuestras comunidades. Es interesante, nosotros medio en broma y medio en serio decimos que el texto bíblico con la propuesta del Shabbat inventa el fin de semana, porque antes el ser humano trabajaba todos los días, y creo que paradójicamente en el siglo XXI esta noción de un día sagrado que interrumpe lo cotidiano vuelve a ser relevante, porque cada vez vemos más gente, ¿no?, que lamentablemente ha perdido esta noción del día de descanso, el día para compartir en comunidad, con familia. Así que creo que tenemos un desafío importante. Y el otro concepto muy significativo para hablar del Shabbat, nuestro día de descanso, fue que la tradición judía, posiblemente por el exilio, dejó de tener un lugar sagrado, un lugar físico, ¿no? La destrucción del Templo de Jerusalén en el siglo I llevó a que ya no haya lugares físicos que representen la santidad, sino que la santidad está en el espacio, en la dimensión del tiempo. El gran teólogo del siglo XX, Abraham Yoshua Heschel, decía: nosotros no tenemos grandes templos porque nuestra catedral es el Shabbat, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un desafío de volver a significar o volver a darle un lugar de relevancia al tiempo sagrado, porque al final es lo que le dota de dimensión y sentido a toda nuestra existencia. Sí, fue la experiencia que tuvimos en medio de esta pandemia. El templo se realizó ya en el hogar, ¿no? Y desde esa perspectiva, ahora yo creo que hay que fortalecer esa presencia de la iglesia doméstica, pero también la necesidad de este lugar sagrado donde también la comunidad cristiana nos reunimos, ¿no? Creo que el reto es reinventarnos frente a las nuevas realidades que estamos viviendo en este siglo XXI. Y eso que tú decías es importante, porque es esta doble dimensión, ¿no? Está la dimensión familiar, en el caso del Shabbat, reunidos alrededor de la mesa del hogar, y por supuesto compartir en comunidad, ¿no? La parte litúrgica, la parte de las plegarias que solo se pueden realizar en comunidad. Así que a manera de síntesis, entonces, más allá de que cada tradición religiosa tiene su día diferente, compartimos esta esencia de un día sagrado, un día para conectarse con aquellas cosas trascendentales y que terminan dotando de significado a toda la experiencia humana. Muchas gracias, Monseñor. Gracias a ti. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Sus reflexiones sobre nuestras tradiciones siempre nos ayudan a entender mejor todo lo que tenemos en común. Para concluir el programa de hoy, le damos la bienvenida a Nurit Meresman Azulay, cantora de la congregación Kol Sherit Israel, quien hoy nos deleitará con el Adon Olam, uno de los himnos litúrgicos icónicos de la plegaria judía y en especial de los rezos del Shabbat, el día sagrado de descanso. Adelante, Nurit. Adon Olam, Señor del mundo, Creador del mundo. Es un himno religioso que expresa la eternidad y la unicidad de Dios,
así como la fe humana en él. Creador del mundo, Rey Supremo, su reino precedió a la creación. Y cuando todo deje de existir, Él reinará. Él fue, Él es, y Él será eternamente glorioso. A su misericordia confío mi espíritu, en el sueño y en la vigilia. Él protege con amor mi alma y mi cuerpo. Adonai está conmigo, nada temo. Desde el siglo XV forma parte del ritual del Shabbat, día de descanso en la tradición judía. Su autoría suele atribuirse al poeta y filósofo español Shlomo Ibn Gabirol en el siglo XI, aunque el lenguaje parece ser de otra época. Acostumbramos a entonarlo al finalizar el rezo de Shabbat, tanto la noche del viernes como la mañana del sábado. Adon Olam es un himno de la liturgia judía compuesto por 5 estrofas de métrica estricta, lo que lo ha llevado a ser musicalizado infinidad de veces. Algunas compuestas para este himno en especial, pero otras muchas veces tomadas de otras canciones. La melodía que cantaré no fue compuesta especialmente para este himno, sino que es una melodía de la tradición judeo-española o sefaradí. Sefaradí proviene de la palabra hebrea sefarad, que significa España. Se denomina así a las personas de ascendencia judía que vivieron en la península ibérica y a los descendientes de judíos que fueron expulsados de la península tras los edictos de 1492, como es el caso de los fundadores de la congregación Kol Shearit Israel, que llegaron a Panamá provenientes del Caribe a mitad del siglo XIX. Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra, Lehet Nasa Bechefso Kol, Azai Melech Shemo Nikra. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה ותפארה, והוא אחד ואין שני, לעם שילה לאחבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא אעוז בעם ישראל. והוא אלי וחי גואלי, בצור חברי בהצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ויום אקרא, בידו אפקיד רוחי, והתישן וההירה, והים רוחי גוויעתי, אדוני לי ולא יירא. Vehim ruhi geviati, Adonai li velo irá. Muchas gracias, Nurit. Como siempre, un placer escuchar tu interpretación de las hermosas plegarias de nuestra tradición. Con esto, apreciados televidentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos les haya gustado. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.